Bienvenidos a esta tarde. Vamos a disfrutar, creo yo, de lo que las autoras nos traen, nos proponen, su experiencia. Y bueno, me presento brevemente, soy Javier, soy el delegado de la editorial de Esclé para Andalucía, aquí en Málaga, para toda Andalucía. Y bueno, estoy encargado un poquito de introducirlas a ellas brevemente. Y bueno, muy contento de que hayan escogido y la editorial la haya escogido a ella para publicar este libro, que bueno, está en una colección que se llama AMAE. La editorial de Esclé, brevemente, una editorial de humanidades, de espiritualidad, de psicoterapia, psicología, autoayuda también, y tiene esta colección que se llama AMAE, donde la editorial ha visto bien pues introducir o meter en su catálogo este libro, ¿no? Bueno, para que veáis un poco brevemente, la colección AMAE se hizo con una intención. Ese nombre es un término japonés, ¿vale? Y representa la necesidad, representa sentir las necesidades y sentimientos de la otra persona, la empatía que se da por sentada y desde la cual se actúa. También se refiere a la actitud no dicha con palabras. Si estás lo suficientemente cercano a mí, sabrás lo que me pasa o lo que siento. Ese es el término AMAE, que es la colección donde está casillado el libro, yo creo que perfectamente, ¿no? Y bueno, pues simplemente era un poco dar esa pincelada y bueno, presentar brevemente una pequeña reseña de las autoras. Y bueno, Isabel Jiménez es psicóloga por la Universidad de Málaga, formada en diversos enfoques terapéuticos de cortes humanistas, miembro didacta en el Instituto ECOS, colaborando en la formación y supervisión de profesionales, creadora y docente de la formación en la especialidad para la aplicación de las constelaciones familiares en sesión individual con muñecos. En la actualidad ofrece esta formación online, llegando así a alumnos de todas las partes del mundo. Es autora de distintos artículos y ha contribuido en el libro La buena práctica en las constelaciones sistémicas. Por otra parte, Ana María Román es psicóloga por la UNED, licenciada en Sociología por la Universidad de Granada, terapeuta gestal por la Asociación Española de Terapia Gestal, formada en constelaciones familiares por distintas escuelas, terapeuta floral integrativa por la Escuela Española de Terapia Floral. Ha sido profesora de Sociología en la Universidad de Cádiz y en la Universidad de Málaga. Creadora del método SAHA para consulta online y presencial en Málaga. Bueno, bienvenidos también a los que están online, siempre nos olvidamos de ellos. No sabemos quién nos estará viendo, pero bueno, también se queda grabado para quien lo pueda ver o lo quiera ver en un futuro. Y bueno, nada más. Ya doy pie a ella haciéndole una pregunta, pues yo creo que puede que nos hagamos mucho, ¿no? ¿Cómo se da origen a un libro, ¿no? De dos terapeutas que, bueno, en su día estarían juntas, no sé si vivíais juntas aquí, coincidió que vivíais juntas en Málaga, después ya os separasteis, ¿no? Y éramos vecinas. Erais vecinas, bueno. En casos que, bueno, siempre nos gusta preguntar de parte de editorial y los lectores, ¿cómo se origina, cómo se concibe un libro, ¿no? Cómo de la práctica diaria, ¿no? Se pasa ese paso tan importante que ofrecerlo en un libro a todo el que quiera comprarlo del mundo, de donde esté. Y nada más, con esa pregunta os doy entrada. Muchas gracias. Pues yo creo que te toca a ti contestar esto, que tú eres la que la liaba. Bueno, aquí estamos. Bueno, como muchas personas que están aquí saben, yo acompaño a Isabel en estas formaciones tan bonitas que da llevando las constelaciones familiares a la sesión individual. Ella lo hace desde la escuela ECOS, Escuela Sistémica de Constelaciones Familiares de Peter Booking y Carmen Cortés. Y bueno, por las tardes de la vida, venga, estoy contigo, te apoyo, y empecé con la logística, con la organización de las formaciones. Vamos para 10 años. Y ahí
que cojo un poco el papel de acompañarla y de organizar. Pues yo que venía de la Gestalt, me había formado también constelaciones familiares por otras vías, en la Escuela de la Montera, con María Colodrón. O sea, yo sabía mucho, ya sabía de constelaciones, ¿no? Era un tema que me apasionaba también, por eso conectamos también, ¿no? Pero ahí cuando me pongo a organizarla, a organizar y a acompañarla, pues en mi papel que venía de la Gestalt, de observadora, poder apuntarlo todo por si ocurría algo, para poder comentar luego alguna cosilla que pudiera pasar con los alumnos o con los casos prácticos. Yo todo apuntando, cogiéndolo todo, cogía todo lo que decía. Además yo soy muy rápida cogiendo. Y esto analógicamente, en una libretita de anillas. Y esto que un día me doy cuenta que digo, pero si lo que hay aquí es tan valioso, es tan bonito, es tan potente, es tan profundo. Y le digo, Isabel, ven conmigo que quiero hablar en el parquito. Y nos vamos las dos allí y le digo, ¿sabes qué? Que aquí hay un libro, que esto es un libro ya. Pues todo lo que estás explicando, cómo lo explicas, que es que a mí me fascinaba, me fascina la forma de explicar lo que tiene, algo tan complejo como las constelaciones familiares, llevarlo a un lenguaje pues más coloquial, más que todos lo podamos entender, ¿no? Porque no es fácil, es un gran desafío poder hablar de constelaciones familiares y más formal, ¿no? Entonces me parecía todo tan profundo, tan bonito, cada frase que cogía me parecía tan auténtica que yo decía, pues sí, que está hecho ya. Y ella me dijo, sí, y digo, pues sí, yo lo he visto. Y nada, y ahí dice, venga, pues adelante, me puse a transcribir, porque mi formación de sociología pues me lo permitía también, estaba muy acostumbrada como a transcribir, a escribir rápido, y me puse a ello. Y con el regalo del confinamiento, porque fue un regalo para las dos, ya nos energetizamos las dos, ¿no? Ya me hizo saber, venga, vamos. Porque ya no teníamos que ir a visitarnos unas a otras para poder adelantar y estructurar todo lo que se estaba transcribiendo, sino que ya podíamos hacerlo cada una desde su casa. Y empezamos a reunirnos una vez a la semana y empezar a darle forma, estructura, esto sí, esto no, esto lo quitamos. Y ahí, pues nos fuimos entusiasmando todos los miércoles de no sé cuánto tiempo. Primero nos juntábamos nuestras cosas y después nos poníamos a ello. Y así nace, y nace sobre todo por la gran admiración que yo le tengo a Isabel. Evidentemente ya en mi práctica profesional también llevo mucho de ella, porque son muchos años acompañándola, dialogando, hablando de casos prácticos, comentándonos nuestras inquietudes, lo que sí, lo que no. Entonces, claro, era como un gran desafío, pero también me parecía muy bonito. Y nos pusimos en marcha. Yo ahí en la parte como más técnica y a transcribir lo que había allí en esa formación tan bonita y que sigue habiendo, que se sigue haciendo. Y sigo con ella. Casi sin darnos cuenta formamos un equipo, porque han sido casi sin darnos cuenta, ¿no? Y yo creo que eso ha sido lo bonito y ahí seguimos como equipo, cada una trabajando individualmente por su cuenta y juntas en la formación. Y poco más en cuanto a eso, yo destacar que me quedo mucho con cómo lo explica ella, qué metáforas utiliza, cómo lleva las constelaciones familiares a la sesión individual de esa forma tan particular y tan suya. Y bueno, ahí te lanzaría yo ya una pregunta aquí. Y bueno, pues sería un poco por qué los ancestros hablan. Hemos barajado muchos diálogos, muchos títulos, pero se quedó ¿por qué los ancestros hablan? Bueno, lo primero es reconocer que efectivamente el libro queda muy mono, pero es un tacazo, un coñazo escribir un libro. Realmente es algo que tiene trabajo, organizarlo, ¿no? También como no te deja la cabeza en paz hasta que no consigues decirlo más o menos como quieres, ¿no? Y aquí ya no me
me ayudó muchísimo en seguir tirando un poco del hilo, es decir, si no enrollamos mucho, vamos a hacerlo concreto, pero intentas expresarlo tal y como lo haces en los cursos, un poco utilizando a veces como un vocabulario que no es el habitual en constelaciones a lo mejor, ¿no? Y yo tenía un poquito el temor también de a lo mejor estar transgrediendo un poco, digamos, como el campo de las constelaciones en el sentido de expresarlas a mi manera y que quedara por escrito también, ¿no? Entonces, digo, no es lo mismo en los grupos donde, bueno, pagan por verme y de alguna forma ahí tengo licencia un poco para expresarme como quiero, que el hecho de que quede escrito un poco de la manera en la que yo lo cuento, porque realmente pues si hago alguna transgresión que otra o lo expreso a mi manera, cuando Hellinger, ¿no? También es que habéis visto algún trabajo de él en su forma más convencional, ¿no? También pues también trabaja de otra manera, ¿no? Yo trabajo con mucha información y utilizando también, como digo, como expresa Ana esto, ¿no? Entonces, bueno, sí que efectivamente Ana me ha si no es por ella, no es por ti, yo no lo hago. O sea, directamente para mí se me da mejor la comunicación a nivel oral y es como yo me muevo mucho, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la escritura siempre me ha gustado leer y siempre me ha gustado escribir también, pero nunca pensé que pudiera como hacer algo que pudiera como mostrarse al público, ¿no? Y realmente es que, bueno, da un poco de cara, el sentido de mostrarte, ¿no? De que hay algo escrito y que ya le pierdas además le pierdas un poco la pista, ¿no? Porque ya es algo que está rodando por ahí, ¿no? Pero finalmente yo te agradezco un montón que me hayas animado a hacerlo también y haber podido concretar un poco algo que, bueno, que estoy haciendo en las formaciones en relación a explicar a terapeutas o a personas que incluso se apuntan a él sin ser terapeutas o mediadores o otro tipo de profesionales que están, bueno, quizás trabajando con personas, ¿no? Que trabajan directamente con personas y que de alguna manera ¿qué le digo con esto? Bueno, básicamente que si no es porque ella me pide el querer hacerlo, yo me quedo en la expresión oral, como os decía, y con estos grupos donde yo me puedo expresar, ¿no? Pero ya está hecho y estoy aquí un poco para dar explicaciones si hace falta, ¿no? Y poder dar la cara en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Lo del título que me preguntas y que efectivamente salió en un momento dado, bueno, entre otras cosas, hablando con Peter Burking, con quien yo he estado también trabajando mucho, ¿no? Y compartiendo mucho, y pues barajando títulos, pues alguno de los que nos sonó más y que también me propuso fue algo en relación a los ancestros, ¿no? Y dice, bueno, tú sabes que tu especialidad realmente es trabajar con el transgeneracional, con la historia, no tanto de la persona, no solo de la persona a nivel biográfico, sino que tu trabajo da un salto un poco a toda la investigación de la historia familiar con la persona, ¿no? Hasta llegar incluso a donde la persona tenga memoria, ¿no? Entonces, son los ancestros, ¿no? Entonces, bueno, pues me pareció muy interesante lo de poner los ancestros hablan, ¿no? Porque realmente el título sale de ahí, sale de poder ver que el trabajo está consistiendo todo el rato en eso, ¿no? En poder descifrar qué hay en nosotros de todo lo que tenemos detrás, de nuestra historia familiar, de la que venimos, que de alguna manera a través del síntoma, a través de lo que nos está ocurriendo ahora, a través de límites o de repeticiones o de asuntos que no terminan de prosperar, nos pueda estar hablando de asuntos que pasaron más atrás y que generaron algún tipo de consecuencia dolorosa o que generó algún tipo de miedo o de rechazo, ¿no? Entonces, todas esas historias que no se pudieron procesar del todo en su momento y de las que venimos, pueden estar traduciéndose o reflejándose en nosotros a través de algún síntoma, que si ese síntoma podemos de alguna manera gestionarlo, está hablando de que es algo que nos corresponde, está un poco en nuestra medida. Cuando los síntomas cobran una dimensión realmente pesada o grande o repetida, posiblemente nos está hablando de que puede estar viniendo de algo más atrás, ¿no? Anterior a nosotros, a nuestro propio nacimiento, ¿no? Esta es la parte complicada de poder rescatar, ¿no?
Pero bueno, los ancestros hablan, es esto, ¿no? ¿Y cómo hablan? Pues a través del síntoma que trae la persona a consulta, ¿no? A través de, me pasa esto, ¿no? Me da miedo tener éxito, repito con la pareja lo mismo, o no hay pareja, o la vivo mal si no la hay, el tema de la maternidad, llega o no llega, si no llega tengo miedo, si llega también. Hay muchos asuntos, síntomas, a veces son pensamientos repetitivos, sensaciones de no pertenencia, pueden ser síntomas de muchos tipos que van desde lo físico a lo más emocional, o a veces creencias que están como muy clavadas, ¿no? Que pueden estar hablando más de algo que fue necesario detrás, pero que ahora ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, el trabajo va un poquito por ahí, ¿no? Por ver qué te están diciendo los ancestros a través de tus síntomas, para que puedas escuchar este síntoma y podamos a partir de ahí ver quizás de dónde viene, para que pueda quedarse ahí. Y hacer una actualización un poco a nivel de que lo que está pasándome ahora no tiene que ver con lo que pasó atrás, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... un poco lo que son las constelaciones también, ¿no? A mí me gustaría saber si aquí en esta sala hay muchas personas que no saben nada de constelaciones. Uy, todo el mundo sabe. Bueno, entonces podemos estallar, ¿no? Un poquito. Vale, pero no ha llegado a hacer alguna constelación nunca. Es que una de las cosas principales para esto es tan experiencial, efectivamente es tan importante poder vivirla directamente, porque si no es que suena raro. Muy raro. Suena un poco Eso que te hable, parece como te hablan de ultratumba. Claro, suena muy raro. Sobre todo las grupales. Ahí no se escucha. No se está escuchando. Vale. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Hay que aceptar. Bueno, y en este punto quería decir que, sobre todo lo que decía Javier, ¿no? Las grupales suena como algo muy extraño, ¿no? Hay que tener la experiencia, si no, esto es difícil, es un gran desafío poderlo trasladar. Yo siempre digo que como te explico cómo huele una rosa, no te lo puedo explicar. Así le contesto cuando me llaman por teléfono y me dicen, quiero una sesión de constelaciones, ¿me puedes explicar lo que es? Y digo, pues esto, ¿no? Es como explicar cómo huele una rosa. Pero bueno, yo en este punto lo que quería señalar es que quizás uno de los grandes aportes de este libro es que Isabel hace una ruta, un mapa, para que cualquier terapeuta pueda llevar las constelaciones familiares a la sesión individual. Esto es este libro, ¿no? Nos habla de cómo se lleva esta cosa tan compleja a la sesión individual con muñeco. Y Isabel tiene su propio método muy particular, muy de ella, que es el que enseña en las formaciones. Y en este punto, pues yo te quería preguntar, porque es una pregunta que también me hacen mucho a mí, ¿no? Me dicen, porque yo también trabajo a nivel individual las constelaciones, ¿no? Y me dicen, ¿cómo? Pero si en la individual los muñecos no se mueven, esto no funciona igual, ¿no? Las grupales funcionan mejor que la individual, ¿no? Ahí te lo dejo, Isabel. Qué bueno. Bueno. Quizás lo primero que tendríamos que saber un poco es, por lo menos lo que para mí me parece tan valioso de la visión de las constelaciones, es el tema de las lealtades. Las lealtades suena bien, ¿no? Como puede ser leal, ¿no? Como es un valor, ¿no? Y lo que es un valor es como que lo tenemos ya como legitimado, ¿no? Sin embargo, una lealtad, si no es contigo mismo, yo entiendo que ya puede que sea una distorsión, ¿no? Cualquier lealtad que no sea conmigo misma en ser como leal con lo que sé o siento o quiero, cualquier otro tipo de lealtad ya está pudiendo estar llevada de una distorsión, ¿no? Entonces, entendiendo un poco al principio esto, ¿no? Y pudiéndolo comprobar en los grupos, ¿no? Como las personas que venían con un síntoma, como estamos diciendo, explorando un poco su historia familiar, empezaba a poderse identificar que ese síntoma que trae puede estar teniendo que ver con algo que pasó detrás, ¿no? Y que está pudiendo haber una lealtad invisible
con aquello que pasó, totalmente inconsciente, ¿no? Entonces, yo creo que más que entendiendo, habiendo vivido esto en mi propio proceso personal, de cómo he podido estar teniendo lealtades con alguien de la familia en la que estaba repitiendo un asunto, especialmente de pareja, ¿no? Donde siempre se repetía el mismo patrón, que era una pérdida, ¿no? A nivel dramático, además, o sea, que era un poco como haber encontrado en mi propia historia un poco esa lealtad con alguien, y sí le ocurrió aquello, ¿no? Y haber podido hacer un clap un poco con esto. Para mí entenderlo, vivirlo a nivel profundo en mi propio trabajo con constelaciones, me hizo poder tener un poco como el desafío de llevar ese trabajo que se hace siempre en grupo, especialmente en grupo, llevarlo a la sesión individual y poder usar figuras, que no me lo he inventado yo, esto ya estaba inventado, pero para mí la propuesta era poder hacer con la persona su transgeneracional, su historia familiar con ella y poder investigar con ella no solamente cómo ha sido su vida, sino cómo ha sido la vida de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, ¿no? Hasta donde la persona sabe, ¿no? Si hay algo de información, hasta donde viene, ¿no? Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que sabiendo cómo funciona una lealtad se puede llevar a una sesión individual y usar las figuras haciendo esta exploración con la historia familiar y proponiéndole a la persona que ella misma elija las figuras para ponerlas en un escenario, para ponerlas en un espacio y poder ella misma, que las va a elegir y las va a colocar, sorprenderse después de lo que ha colocado. Sorprenderse de que esa madre o esa abuela o esa persona que a lo mejor lo conoció incluso, la está poniendo a su lado, la está poniendo delante, o la está poniendo mirándola. Y cómo las propias figuras estaban ya, una vez que la persona las colocaba, dando ya una información y abriéndose un poco el espacio de lo que es una constelación, ¿no? Parece que los ancestros van manifestándose un poco para dar una información acerca de lo que están necesitando, ¿no? En ese caso es poderse colocar donde corresponde, que no es al lado delante, sino detrás, ¿no? Y bueno, efectivamente las figuras no hablan, ni se mueven por sí mismas, pero yo le he pedido a la persona que coloque las figuras y luego, con su permiso, le he hecho un movimiento acercando o alejando a su padre, por ejemplo, y he visto cómo la persona daba un respingo literalmente, o podía arrancar a llorar, o podía enfadarse, o podía molestarse. Entonces, esto es lo que me parecía más curioso, ¿no? Que realmente ese movimiento lo puedo estar generando yo, con lo cual parece que se está como manipulando, pero el que está sintiendo en su carne, en sus emociones, si hay una resonancia físicamente o no, es la persona que está viendo ese movimiento, ¿no? Y está pudiendo sentir mucho alivio cuando muevo su figura hacia adelante, o está sintiendo mucho miedo si alejo a esa expareja con la que parece que ya tendría que haber terminado esa relación, y la alejo para ponerla realmente donde corresponde, que es en otro plano, y cómo reacciona y siente dolor, o se reactiva el duelo, o se reactiva un sentimiento, una emoción. Entonces, bueno, lo interesante es ver que efectivamente el movimiento que lo voy generando yo, o lo genera el terapeuta en este caso, en relación a la historia y el síntoma, va a empezar a dar una serie de información muy interesante y muy importante para la persona, porque al sentirla en el cuerpo no va a dudar de lo que ve, porque es una sensación que tiene, digamos, como en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, es toda una técnica, ¿no?, la que hay que aprender para también poder generar un trabajo que no sea solamente proyectivo con las figuras, ¿no?, donde solamente se está haciendo un movimiento, sino hay un trabajo detrás importante para que ese movimiento que estás haciendo con las figuras estén pudiendo acompañar a la persona que tenga una experiencia de constelaciones y no una técnica proyectiva donde uno está hablando con las figuras a modo de, sí, como un teatro, un poco psicodrama, un poco escena, ¿no?, sino que sea más bien un poco, sinceramente, tienes a esta figura que está representando a tu padre, que ya no está presente, delante de ti, o a tu abuelo que no encontraron, a tu bisabuelo o a tu abuelo que no llegaron a encontrar en la guerra cuando estuvo en el campo de batalla, por ejemplo, yéndonos a lo más atrás, y poderlo tú mismo elegir, ponerlo ahí y poderle hablar, ¿no?, poderle decir, ya te he encontrado, ¿no?, ya estás en paz, ya te hemos encontrado, ¿no?
y cómo la persona, efectivamente, al poderla hablar, al poderse dirigir a ella, está teniendo una sensación que va más allá del teatro o del psicodrama, ¿no? Sino que está teniendo una experiencia con el otro, porque el inconsciente es como si no hiciese distinción un poco más en la figura o el representante. Lo que al inconsciente realmente le hace ese efecto de hacerle un poco un clac es el hecho de que el otro esté representando a ese familiar delante y le esté pudiendo hablar, ¿no? Y se cierran muchos capítulos y muchas escenas antiguas pudiendo representarlas y pudiendo hablar con cada uno de ellos para poder ir cerrando capítulos y pudiendo salir de implicaciones y lealtades que tenemos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, desde luego es para vivirlo, porque parece un poco raro, ¿no? De que realmente a través de las figuras se pueda llegar a tener experiencias de ese tipo, ¿no? Pero de esto va un poquito la cosa, de poder contar un poco eso y de cómo hacerlo, ¿no? De cómo conseguir llegar a hacer una constelación con figuras, ¿no? Bueno, en este momento me llega a poderte preguntar algo que nos preguntan mucho y que te preguntan mucho, porque claro, mi papel de observadora es muy bonito también, ¿no? Porque ahí es donde yo veo pues las preguntas que se repiten, las inquietudes de las personas que no tienen ni idea y empiezan a relacionarse con las constelaciones. Y eso es lo que con Isabel voy construyendo con el libro, ¿no? Ir tirando a ella del hilo de, pues los alumnos preguntan esto mucho, pues esto parece muy importante, pues a mí me gusta cómo planteas esto, pues esto yo le daría más peso. Y bueno, una pregunta que suelen hacer ellos es, hay que saber mucho del sistema familiar. Ya, sí. Claro, es una gran pregunta porque efectivamente yo creo que cada vez tenemos menos información. Por lo menos tenía muy poca, sobre todo en la parte de la línea paterna. Tengo muy poca información de ellos, ¿no? Pero la respuesta para mí es que siempre la información que aparece es justo la necesaria. Por eso le pido a la persona que no es que traiga su historia o su fenograma hecho, sino que en contacto con ella le voy preguntando lo que le ayudo, ¿no? A recordar un poco, ¿no? Un trabajo de exploración con ella, ¿no? Donde vamos línea por línea, ¿no? De los padres, los hermanos, ¿no? Entonces, sí, hay personas que dicen, pues no sé mi padre si tuvo hermanos o no, o bueno, sí, por lo visto tuvo un hermano mayor, pero murió cuando era pequeño. De repente sale justo la información que en ese momento es necesaria. Entonces, yo confío mucho en eso, ¿no? En que la que la persona trae es la que necesita. Y la otra es que ni siquiera es necesaria, no tenemos el permiso de escucharla, no es necesaria. Yo soy muy práctica en el sentido de que todo lo innecesario es mejor que caiga lo antes posible, especialmente la información. Cuando hay información que genera mucho ruido, es especialmente interesante que ni siquiera se dé en una sesión. Entonces, lo que puede parecer un problema, en un momento determinado no lo es, porque justo esa información que tiene es la que es importante para ese síntoma que trae, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser un problema. Lo que sí me sorprende es que cuando estoy trabajando con alguien y le voy ayudando a recordar, ¿no? Preguntándole algunas cosas, normalmente ella misma se sorprende porque recuerda muchas más cosas de las que creía. Y se siente bien de recordarlas. Como si eso le permitiese saber más quién soy yo en relación a quiénes eran, ¿no? Y completar un poco la imagen del padre, los hermanos, los que murieron, los que no fueron vistos, los que se fueron y no volvieron nunca más, tantas migraciones, tantas historias que han pasado detrás, que cuando la persona las va recordando y vamos colocando poco a poco en ese esquema, ¿no? En ese fenograma que yo propongo hacer con ella misma se termina implicando porque ve mi interés. A mí me interesa mucho en el sentido, no por curiosidad, no por información innecesaria, sino para ver, me hago un poco este planteamiento, ¿no? ¿Quién de su historia familiar ocurrió algo que no pudo verse, ¿no? O que no pudo cerrarse, que no pudo procesarse, ¿no? ¿Qué duelo de hijo, o qué pareja, o qué amante, o qué primera pareja murió y luego apareció esa otra, que es de donde viene esta persona? Necesita ser vista esta historia, esta escena, ¿no? Y cómo normalmente a lo largo del compartir los dos vamos sacando un poquito parte de esas historias que son las que van a ser necesarias para ver justamente
lo que tiene que ver con ella. Y la sorpresa para la persona normalmente es brutal, ¿no? No siempre, pero muchas veces la persona, una de las cosas que siempre dice, que además también responderá, es nunca me hubiese imaginado que esto que me pasa viene de aquí. Es como, esta es la gran frase, ¿no? Que nunca me hubiera imaginado que esta dificultad que yo tenía en encontrar casa o en vender la que tengo o en tener, poder dedicarme a lo que me gusta o esto que me está pasando con mi hermana, este conflicto que tengo desde hace tiempo con ella o con mi hijo, pueda haber venido de ahí, ¿no? Pueda tener ese origen, ¿no? Y justamente es explorar la historia, es lo que hace que aparezcan lo que llamamos, y en el libro aparece, los invisibles. Los invisibles es ese hermano pues, aborto de la madre entre dos hermanos, que de alguna manera cuando aparece en escena explica la dificultad que tienen estos dos hermanos en relacionarse, porque no sabían, o no sabían que sabían, que efectivamente había un hijo no nacido anterior y posterior a ellos, ¿no? Que su madre no era la misma, pues nunca es la misma, ¿no? Pero especialmente cuando entre uno y otro hay una pérdida de la que no se habla, ¿no? Cambian muchísimo las cosas cuando se van incluyendo a través de las figuras los invisibles, ¿no? Entonces, poco a poco se va montando todo esto entre la formación de los muñecos, se puede ir haciendo muchas cosas, ¿no? Que me así que me he preguntado a ti, Javier, también, que está... O tú ahí. A ella también le puedes poner un poquito en la piel. Bueno, estaba pensando yo en lo de los excluidos, ¿no? Qué importante es en constelaciones familiares lo de incluir a los excluidos, pero precisamente las personas vienen a sesión diciendo, pero son los invisibles, ¿no? Entonces ahí sí que la persona tampoco los trae porque son invisibles, ¿no? Entonces ahí sí que tiene que tener el terapeuta como una mirada especial, ¿no? Y como para poder rescatar esto que no ve la persona en sesión, ¿no? ¿Por qué dirías que son tan importantes los excluidos? Yo lo explico mucho así a mi manera, ¿no? Diciendo un poco que todos tenemos el derecho a pertenecer y a cumplir los órdenes del amor, pero siempre digo, mira, cuanto más escondamos algo, más lo tenemos de cara. Es como si metemos un patito de goma debajo de agua. Cuanto más profundo lo llevemos, más va a saltar para arriba. Y de alguna manera sale delante en las generaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto como que es muy importante y a mí me gusta mucho cómo se resalta en el libro la importancia de los invisibles y de los excluidos. ¿Lo mismo invisible que excluido? De alguna manera el hecho de ser invisible es que ha quedado excluido, ¿no? No especialmente porque le hayan dado de lado, ¿no? Sino porque el hecho de quedar invisible, porque fue el primer hijo que tuvo mi padre con una primera relación que no reconoció y que luego ya apareció mi madre y los 3 hijos más, 4 hijos más. Aquel es un excluido o un invisible. Bueno, no se le reconoció, no se habló de él, se sabe que existe, queda excluido porque está invisible, ¿no? Es como si parece que no tiene los mismos derechos a la pertenencia, ¿no? Entonces, ese que queda fuera, ese que queda excluido en el sentido de que no es reconocido por el padre o ni siquiera los hermanos a veces, no es que lo tengan que conocer, ni siquiera se trata de que tengan relación con él, pero sí saber que tú no eres el primero para tocar, que hay uno antes que tú para tocar, ¿no? Y que eso va a cambiar muchas cosas para ti, ¿no? Entonces, lo interesante de que aparezcan los excluidos o los invisibles, sobre todo es que te va a generar cierta paz a ti, porque es como que todo lo que no está del todo ordenado y está en tu esfera, digamos, más cercana, ¿no? Familiar y un poco sistémica, te genera cierto ruido y no sabes por qué. Sientes a lo mejor que nunca ocupa del todo mi lugar, en que asumo más responsabilidades de las que me corresponden, cualidades o que tienen más que ver a lo mejor con un hermano mayor que contigo. Y a lo mejor el síntoma está siendo esto, ¿no? La sensación de no pertenencia, de no encontrar mi lugar, de llevar más responsabilidad de la que me corresponde. Entonces es muy curioso cuando la persona ve a ese invisible que ha quedado excluido y le habla y le dices, tú eres el primero para papá, yo soy el segundo para él.
ya tienes tu sitio. Fíjate que de Barrio Sésamo, ¿no? Que es un poco una de las técnicas que ponen ahí, que es un poco el quién soy yo y quién eres tú, cuál es tu lugar y cuál es el mío. Algo que es tan básico, que suena como, yo sé que de qué me sirve, la persona respira. Es como si de repente para ella tuviera sentido ciertas sensaciones o sentimientos que ha estado teniendo de una manera muy limpia, un ruido que ha tenido un poquito de fondo, inconsciente y a veces casi consciente, de sentimientos de no pertenencia, que le cobran todo el sentido cuando aparece este hermano no reconocido, no visto, excluido, invisible, al que le habla y al que le dice, es que en ti sí entiendes este tipo de sentimientos, pero parece que por lealtad inconsciente yo estoy llevando esto que estoy. Esto es lo que suena raro, ¿no? ¿Cómo sin saberlo, sin conocerlo, puede estar llevando algo que corresponde más allí que aquí? Bueno, estas son estas lealtades invisibles, ¿no? Que son tan interesantes de localizar, porque en el momento que tiene un lugar donde dejar sus síntomas y donde sí corresponden, es como si la persona pudiera sentir un poco más de paz. No solo ella, sino el otro al que se le está dejando algo que suyo. Porque los sentimientos de no pertenencia, los sentimientos de sentirse no reconocido, tienen más sentido en él que en la persona que les lleva. Por lo cual no le estoy dejando un marrón al otro, le estoy dejando algo que corresponde con su historia. Y de esta manera no es que nos vayamos quitando marrones de encima, nos vamos quitando cosas que no son nuestras y que de alguna manera mi inconsciente está percibiendo y está sacando a través de mí, a través de los síntomas, hasta que de alguna manera podemos localizar estos invisibles o estos excluidos a los que de alguna manera se les puede entregar un poco su sintomación. Suena raro, ¿verdad? Sigue sonando raro, yo decir los pies me sigue sonando raro. Un poco de, por ahí creo que hay un libro que es este dolor no es mío, ¿no? Va un poco en eso sentido, ¿no? Que él le corresponde su tema y a mí no. Sí, exactamente. Bueno, y luego también están los excluidos que son excluidos muy conscientemente, aunque se vean, porque generó mucha vergüenza, mucha culpa o mucho dolor, ¿no? Y el abuelo que era maltratador y estuvo en la cárcel y además no sé qué, como que de ese no se habla, pero todo el mundo sabe que existe. Pues también podemos llevar cositas de él, ¿no? Porque precisamente también pertenece y también, tal como ha sido todo, también nosotros estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno. Y aquí entraría yo un poquito, Isabel, en un tema que me apasiona mucho y que yo también te he dado mucha tela con el tema, que esto tiene que estar, y venga a darle vueltas al tema del respeto. La importancia del sí a todo tal y como es, ¿no? Porque de alguna manera si no estamos respetando de dónde venimos, eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo ni que haríamos igual ni nada de eso, pero sí el respeto de decir todo tal y como es, porque si no de alguna manera estamos negando a nosotros mismos, ¿no? A una parte de nosotros mismos, porque también somos mismos, ¿no? Entonces, no sé, yo te diría a ver si puedes emplear un poquito por ahí, ¿no? El sí a todo tal y como es. Y la fuerza que da esto en un trabajo de constelaciones, que al final es un poco de lo que se trata, de poner orden y sí a todo tal y como es. Bueno, yo creo que este sí, para mí lo importante es poder estar en el presente, ¿no? Entonces, no es fácil estar en el presente porque hay ruido detrás, ¿no? Y a veces el ruido tiene que ver con el ruido que hubo cuando pasaron cosas, ¿no? Tenemos ese eco, ¿no? Cuando alguien cometió, como comentaban, ¿no? algún fraude, ¿no? Algún abuelo que hizo dinero, quizás porque hizo algún tipo de maniobra, se aprovechó de algo, de alguien, para conseguir ese dinero que es con el que luego mi padre estudió, por ejemplo, o este tipo de cosas, ¿no? Y hay cierto ruido, cierto juicio acerca de aquel abuelo que hizo aquello, ¿no? Yo estoy aquí, gracias a todo lo que pasó, ¿no? Lo que más que gracias es
que soy una consecuencia un poco también por lo que pasó allí detrás, ¿no? Entonces el hecho de poder mirar con respeto a lo ocurrido, porque escuchamos muchas historias familiares y tenemos cierta inercia, y es muy legítima, de tener una opinión sobre todo eso, y mis padres y mis tíos y mis hermanos todos la tienen, y de alguna forma todo eso sobra. Luego nos vamos dando cuenta cada vez más con este tipo de trabajo que no importa lo que yo opine, no importa. Yo no estaba allí, yo no sé lo que pasó, yo lo que sé es que estoy aquí ahora y que soy una consecuencia en gran parte de aquello que pasó. Entonces, para mí es como acompañar un poco a la persona mía, que algo que me está ayudando mucho, que se llama silencio mental, ¿no? El silencio mental es un poco basta, ¿no? Y fíjate que yo me dedico, como sabes, ¿no? a como abrir muchas historias familiares. Bueno, ¿qué fue tu abuelo? ¿Qué tenía una madre que tuvo los hijos y los reconoció? Ah, no fueron reconocidos. Entonces, no, tu abuela se quedó con 3 hijos y tu abuelo no volvió. Y cosas que vamos a escuchar, o tu padre con algo, tu madre, tu hermano, cosas que son duras, que son difíciles, que son como muy fáciles de juzgarlas porque son terribles o porque directamente están feas. Hicieron daño, tuvieron consecuencias. Pero este silencio que se trata de qué necesito, ¿no? Estar más en silencio mentalmente para poder sentir qué necesito hoy, ¿no? Y pasa precisamente por acabar un poco con esta opinión, juicio, con esta mirada un poco queriendo a veces entender demasiado por qué hicieron una cosa o hicieron otra. Porque no es asunto nuestro. Yo sí me paro a mirarlo, nos paramos a mirarlo en un trabajo, siempre le recuerdo a la persona, esto no es para juzgarles, esto no es para opinar, esto es para ver de alguna forma qué cosas parece que siguen repitiéndose en bucle, incluso una vez muerto, que es como si la persona se muere y aquello que le pasó, como no pudo hacer ese duelo, no pudo procesar algo, se fue con alguna culpa. Es como si esa culpa o eso que quedó sin poderse ver siguiera un poco flotando, como lo veo yo un poco en la esfera o en el sistema familiar, a veces cayéndonos un poco a nosotros también parte de aquello que no se procesó, ¿no? Y lo último que necesitan precisamente es que opinemos o juzguemos sobre eso, sino más bien que podamos identificar qué de aquello llegó conmigo y de qué manera yo ahora puedo hacer de manera distinta en mi trabajo sin tener que estafar a nadie para conseguir tener prosperidad. Pero con una forma de honrar a mi abuelo, que quizás sí tuvo que estafar a alguien para conseguir algo, salir de la escasez, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco esto, ¿no? Para mí el respeto va direccionado al silencio mental, ¿no? Pues como, pero primero tenemos que hacer el ruido que haga falta, ¿no? Vamos a entrar a saber qué pasó, para poder mirarles a esto de antes, que por esto la cosa del dibujo de los ancestros, ¿no? Es como que, bueno, ¿sabéis qué? Gracias, es suficiente, ya os podéis ir en paz. Que de alguna manera no estamos aquí para valorarlos, ni para juzgarlos, ni para intentar ni siquiera entenderlos, sino para ver qué sigo llevando, qué miedo sigue habiendo en mí, o qué inercia sigue habiendo en mí, que ya no corresponde, ¿no? Poder decir tantas veces como veo con las figuras cuando mira al padre o a la madre, ¿no? Decirle, yo tampoco sé cómo se hace con mis hijos ahora. O papá, yo tampoco sé cómo se hace profesionalmente, cuando tantas veces a lo mejor juzgué a mi padre o a mi abuelo en cómo lo hicieron profesionalmente, ¿no? O como padre, ¿no? Y hay frases que son muy sanadoras, y es una de las partes del libro que habla de las frases, estas frases que se le invita a la persona que las exprese delante de alguno de los suyos, ¿no? Donde les puede decir, entre otras cosas, yo tampoco sé cómo se hace. Y esto como que genera a veces como una caída de hombros, ¿no? En lugar de a lo mejor estar opinando tanto acerca de cómo lo hicieron, este reconocimiento de vengo de ahí, yo tampoco sé cómo se hace, ¿no? Y esto es una de las frases muy sanadoras, y todo esto tiene que ver con el respeto, ¿no? Por eso entramos a mirar lo peor que pudo hacer quien sea, para dejarlo con él lo lleva o ella lo lleva, y a la vez no estoy para estar juzgando, procesando aquello, sino para dejarlo y decirle, sabes que aquello terminó completamente y ahora termina en mí. Estos son los cierres, ¿no? Los que intentamos hacer con este tipo de trabajo. Bueno, y ahora me invitas a proponerte algo también muy bonito, ¿no? Porque algo que se dice de una forma para mí muy reveladora
en el libro, en una de las preguntas que te hago al final de la entrevista, es como el hecho de estar respetando o de estar más en paz con todo lo que pasó antes de mí, el hecho de no juzgar tanto a aquello hace que no me juzgue a mí, porque es el mismo músculo, ¿no? Y eso me parece muy bonito, ¿no? Como aflojar allí el juicio, afloja al final en nosotros mismos, que es de lo que se trata, que somos cada vez mejor. Eso también se pone ahí, me parece muy bonito. Bueno, yo ahora te quería rescatar algunas de las terminologías que tú tanto utilizas y que a mí me parecen como esos símiles que tú utilizas me parecen como una de las riquezas de este libro y de los aportes de este libro, ¿no? Porque el libro de constelaciones hay mucho, de constelaciones a nivel en la sesión individual no tanto, ya estamos hablando de algo muy específico, pero encima de explicado con esta terminología a veces tecnológica, me parece como un gran acierto y era una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención cuando observaba y cuando estoy, porque sigo en ello, acompañando en las formaciones, ¿no? Y de repente, Isabel, te sale con la palabra reinicio, reactualizar, actualizar, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto que decías del presente y de estar en tu línea, ¿no? En ti. Y bueno, era por si querías abrir un poquito por ahí, ¿no? Por esto de, te digo, formatear, también me gusta, sistema operativo, ¿no? Porque en nuestro sistema operativo a veces hay información que nosotros no sabemos, pero que están actuando en nosotros. Constelaciones, ¿no? Como, si quieres te voy diciendo, me gusta mucho la de GPS, aludiendo al GPS a esa neutralidad que se pide en el terapeuta para poder realmente estar acompañando al otro. Entonces, bueno, si quieres abrir un poquito de la terminología, porque esto me parece una riqueza del libro, ¿no? Cómo Isabel utiliza esos símbolos y esas metáforas. Bueno, yo creo que lo más importante es saber que no somos nada de eso. Y también. Que no somos nada de eso, ¿no? Es como a lo mejor si uso el tema de sistemas operativos como para poder explicar a veces que el sistema familiar tiene una cantidad de información vivida que ha generado una cantidad de información brutal que de alguna manera venimos con toda esa información un poco añadida a nosotros, ¿no? Y que no somos eso. Pero es que puede parecerlo totalmente, ¿no? Entonces, a veces ayuda un poco, ¿no? El utilizar esto de decir, bueno, es que vienes con un programón, es un programón que dices, es que tú no eres ese programón, pero ese programa viene con toda la información de cosas que han pasado detrás. Entonces tú vas a ser un poquito reactivo a según qué cosas han pasado detrás. Por eso es interesante desconocer qué pasó detrás y poder a lo mejor rescatar qué está llevando detrás, ¿no? Entonces, bueno, hay cositas que me resultan interesantes, por ejemplo, lo del GPS, ¿no? Que decimos que también lo usaba un poco, ¿no? Uy, eso insistí yo, ¿para qué el GPS? Sí. El GPS. Y otra vez con el GPS. Porque suena como raro, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es el GPS? Bueno, para mí el GPS que utilizo en el coche, si no lo tuviese, yo creo que no saldría de casa prácticamente, ¿no? Porque mi orientación es bastante torpe en ese sentido, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho tener algo que de alguna manera me está dando una perspectiva un poco de por dónde estoy yendo y me está dando indicaciones para poder llegar a algún sitio, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cuando me equivoco una y otra vez con ese GPS, ¿no? Ese navegador me reconduce, ¿no? Me dice, redirigiendo. Entonces, y claro, y lo que me parece más interesante es que me dice redirigiendo sin ningún tipo de carga. No me dicen redirigiendo como otra vez. Equivocado. Sí, es como es como la capacidad un poco de decir, bueno, pues redirija y ya está. Es un poco como incorpora un poco esa forma de hablarte, ¿no? Si quieres un poco, ¿no? Porque como que yo veo un poco que de alguna manera hay mucha costumbre de hablarnos
sobre todo cuando a veces empezamos a tener un poco más no digo de conciencia, sino de autoconciencia, ¿no? Nuestra mente se hace autoconsciente de sí misma y entonces empieza a charlotear y a parlotear muchísimo y opina continuamente y utiliza tonos para manipularte, ¿no? Es alucinante. Entonces, pues, ¿a qué has hecho esto? Pues no, tú tendrías que haber dicho, tendrías que haber hecho. Entonces, dices, mira, todo ese tipo de información que te está dando, mira si lo puedes poner en tono neutro, no porque no importe, sino para quitarle carga. Es como hay una carga extra en todo, en muchas de las cosas que nos pasan, muchas de las cosas en las que nos hablamos, que sobra, directamente sobra. ¿Por qué? Porque te hace ruido y no te permite ver, ¿no? Entonces, bueno, me parecía curioso cuando a lo mejor ya estás haciendo un trabajo terapéutico de constelación y la persona empieza a identificar pues que está teniendo a lo mejor algún tipo de creencias o de valores o de lealtades con su madre o con su abuela, una autoexigencia muy fuerte. Autoexigencias que ocurre, por ejemplo, para poner un poco en enlazar con lo de las lealtades, que puede tener una mujer, por ejemplo, cuando su abuela muere en el parto de su madre. ¿Qué tiene que ver la autoexigencia, este síntoma de esta persona que viene con que su abuela muera en el parto? Bueno, curiosamente, después de una representación, de algún trabajo, por ejemplo, se puede ver que es como que la persona que está sintiendo esa autoexigencia, esta mujer que viene con este síntoma, tiene la sensación de que tiene que darle tiempo de hacer todo, que nunca tiene tiempo suficiente, que tiene que acabar las cosas que tiene que conseguir hacer, que tiene que no perder el tiempo, ¿no? Y lo que vemos es que la que se quedó sin tiempo fue su abuela cuando murió joven y no pudo criar a su madre y la dejó llorando, no pudo ni abrazarla porque murió en el parto, ¿no? Y esto no es un caso raro, ¿no? Es que esto pasa mucho en cualquier historia familiar, hay este tipo de historias que pasan, ¿no? Entonces, si la persona empieza a localizar que esa autoexigencia tiene que ver con intentar reparar inconscientemente lo que aquella mujer no pudo hacer, que es hacer muchas cosas por su familia, por sus hijos, por ella misma. Y es como si llevase un programa que le empuja o le invita a tener que reparar o hacer un montón de cosas inconscientemente como para completar aquello que aquella no hizo. Suena como muy loco, pero a la vez es simplemente un funcionamiento sistémico que compensatorio que no tiene nada que ver con lo que somos, ¿no? Entonces, cuando la persona por fin descubre esa parte autoexigente que viene de que el sistema familiar está diciendo una mujer tiene que poder hacer todo lo que aquella no hizo, porque podría morir algún hijo, porque aquella faltó, y viene una con el programa apretando de que hay que conseguir hacer, porque si no podría tener muchas consecuencias negativas el hecho de que yo no acabe mi jornada. La persona la alivia muchísimo cuando puede poner al final a su abuela y puede decirle, abuela, sabes que ya no es tan grave si no se consigue hacer todo lo que una tiene que hacer, porque ya no es cuestión de vida o muerte, ¿no? Ahora es posible poder hacer las cosas con más calma, ¿no? Entonces, cuando la persona está pillando esta voz de autoexigencia, empieza un poco a sorprenderse y a verla ya como algo ajeno a ella, que tiene que ver con un programa que te quiere manipular un poco, ¿no? Y ahí es donde hablamos de esta neutralidad, por ejemplo, de este, mira, como mínimo usa lo que hace el GPS. Si ella puede hacerlo y una máquina puede hacerlo, tú también puedes hacerlo. Es decir, cualquier cosa que te digas a ti misma, prueba a hacerlo de una manera como más neutra, ¿no? Como redirigiendo. Simplemente rescata un poco eso que está pasando y intenta hacerlo de otra manera, ¿no? Sin tanta carga. Entonces, estas cosas, para mí, utilizar esos términos a veces pues ayuda un poquito a que la persona a lo mejor, sin entrar en términos tan terapéuticos, pueda entender un poquito más algunas cositas, ¿no? Y a nivel técnico con los terapeutas también que van entendiendo la neutralidad. Sí, esta neutralidad a la hora de hablarnos, ¿no? No a la hora de ver las cosas, porque no son neutras, a veces son buenas, malas o horrorosas. Pero se trata de quitar un poco la carga extra, que no te magnetice eso, que no te pille, como para quedarte pillado en ese esto no debería ser así, porque entonces es cuando ya te ha pillado, ¿no? Exacto. Y también lo rescataba como terapeuta, ¿eh? Porque uno de los capítulos, bueno, o de las secciones que más me gustan también, y tú lo sabes, es cuando se habla de la diferencia entre empatía y compasión, ¿no? Con todo lo que hemos escuchado de la empatía, que parece que es lo mejor de lo mejor, ¿no? Como a un terapeuta, sobre todo, cuando nos ponemos frente a otra persona,
cómo esta empatía nos puede más estorbar que ayudar. Pero eso explícalo tú, te lo explico muy bien. Bueno, dime, cuéntame tú también un poco, porque sí, como, bueno, como un poco de mi fuera también, ¿cómo lo sientes tú esto? Bueno, porque la empatía que tanta fama tiene y que parece que es a lo que tenemos que llegar, al final me voy con el otro, y si me voy con el otro, me confluyo con el otro y poco puedo ayudar desde ahí. Pero si me coloco en un lugar neutro, que hay otra sesión en el libro que habla de esta neutralidad del terapeuta, estoy pudiendo acompañar de verdad. Porque qué flaco favor le hacemos como terapeuta poniéndonos enfrente del otro, qué flaco favor le hago si tengo pena, si tengo, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho de las frases de Isabel, que yo me las subrayé en su tiempo y ya forman parte de mí, ya es que cuando tenemos pena no estamos respetando y no estamos neutras. Claro, la persona que viene a contarnos su historia o su dolor, lo que necesita una persona que esté neutra. Y esto parece que se vende mal, ¿no? Parece como el terapeuta es insensible o el terapeuta parece que no, no sé, que no es cálido. Y realmente yo he tenido que aprender como terapeuta que ponernos en el lugar neutro es el que más ayuda a la hora de acompañarnos, no yéndonos por el otro, sí. Y bueno, no tanta empatía. Ya. Bueno, para mí, yo por lo que estoy atenta, ¿no? Cuando yo hablo de neutralidad, de lo que estoy atenta un poco es de cuando estoy sintiendo o escuchando a la persona, observar si hay algo que está seduciéndome, porque me genera tristeza o alegría, o porque ahí es donde estoy sintiendo que me está como magnetizando un poco, ¿no? Me está seduciendo, no conscientemente, la persona me está haciendo conscientemente esto, ¿no? Pero es muy fácil que yo me pueda dejar seducir, como nos pasa con todo lo que hay alrededor, ¿no? Que es como que o por mucha belleza o por mucha fealdad o por mucho gusto o por mucho disgusto estamos pillados un poco, ¿no? Hay como un magnetismo que parece empatía, a veces no ilustras como siento lo que tú sientes, ¿no? Y ya estás pillado, ¿no? Porque estás ahí en una esfera que no corresponde, te has quedado más cerquita, ¿no? Entonces para mí es un poco como estar en una escucha que es interesante como facilitadores o terapeutas especialmente, pero creo que como personas, ¿no? Estar como muy atentos a qué nos están magnetizando de lo externo o del otro, que me saca un poco, me saca demasiado de mí y no me permite verle de verdad, o no me permite sentir de verdad, ¿no? Y para mí ese es uno de los grandes trabajos, no es cuestión de no darle importancia a lo que está pasando, a veces es terrible, tienes que salir de ahí, pero que no me atrape ni el horror, aunque lo pueda ver, ni la belleza, ni todo lo que pueda estar ocurriendo que la persona esté sintiendo o contando, ¿no? Y ese es el tipo de neutralidad en que yo hablo, ¿no? Que sea que podamos estar enfrente de la realidad tal y como es, sin tener que dejarnos arrastrar por ella, sin tener que modificarla para poderla embellecer o real, ¿no? Tenemos que hacer eso, ¿no? Y sobre todo que respetemos nosotros antes si queremos acompañar a la persona que respete. Claro, a mí me gustaría saber si hay alguna pregunta más. Bueno, se puede dar paso a preguntas o ahora o al final. Sí, o compartir a lo mejor algo, porque hay personas que estáis aquí también. Sí, yo creo que sí, pero media orilla. Bueno, sí, yo sé que hay algunas personas que habéis vivido alguna experiencia también en este sentido, pero bueno, también es como dar un poco ese espacio si nos seguimos contando cositas. ¿Qué pasó el micrófono? Ah, bueno, sí. ¿Hay alguien por ahí que quiera contar algo? No, lo tengo a mi lado y no me da cuenta. Así son las cosas. Al lado y sin nada. Y yo. Me da un poco de miedo empezar porque han sido muchísimas cosas.
muchísimas cosas a las que se dedica escuchando especialmente, ¿no? Entonces, yo quiero darte las gracias, dar las gracias a ustedes, ¿no? Yo te conozco bastante de oído, por mi amiga y mi amiga, que hablan siempre maravillas de ti, ¿no? Y entonces se me han ocurrido muchas cosas según has ido, ¿no? Claro, por empezar por el final, cuando hablamos de empatía, yo no sé si la empatía es empatía o no es empatía. La empatía, desde el punto de vista de la crítica, es neutra, ¿no? La empatía es neutra, ¿no? Otra cosa es que tú te identifiques con el proceso de la persona, que es lo que te lleva. Y en ese sentido me parece muy bonito que has dicho que el terapeuta está haciendo un trabajo personal consigo mismo también, cuando está sintiendo qué es lo que te está atrapando de esa propia relación, ¿no? Entonces es tu propio trabajo que tú estás siendo curado por tu paciente, ¿no? Y luego una cosa que igual si quiere hablar algo más sobre eso, porque me ha parecido que cuando miramos una situación siempre es parcial, ¿no? Entonces es muy bonito decir que las cosas quedaron como están, que lo importante es vivir el presente, porque nunca sabes la situación completa. Entonces cuando tú has contado lo del abuelo que engañó al otro y gracias a eso el nieto pudo estudiar, ¿no? Luego a mí se me ocurría que igual ese nieto que estudió medicina curó al nieto del que fue engañado por su abuelo. Y entonces aquello es como si otra vez se reequilibran las cosas, ¿no? Como si cada vez que movemos una ficha no movemos solamente una ficha, movemos todo el tablero, ¿no? Lo que pasa es que las que están muy lejos se mueven un poquito y las que están más cerca parece que se mueven más. No sé si sobre eso quisieras que... No, me parece que lo has contado tal cual. Sí, me parece que lo has expresado muy bien, porque efectivamente la visión sistémica habla de eso precisamente, como una pieza que mueve otras que ni siquiera están a la vista, ¿no? Y bueno, el tema es saber que eso funciona así y a la vez olvidarnos de ello, porque si no hay como una intención también, ¿no? Como que esto para esto, ¿no? Y es como para mí normalmente es este silencio mental que siempre está opinando, qué interesante esto, ¿no? De hacer algo para que luego dices, no, basta, ¿no? Es como, esto es lo que es, esta es la realidad, esto y ya está, ¿no? Pero efectivamente, en esa perspectiva vemos que esto es como una especie de bucle continuo donde un movimiento que efectivamente parece que tiene una consecuencia, pero luego a largos plazos está teniendo otra, ¿no? Entonces dices, bueno, y efectivamente muchas veces por lealtad con ese abuelo que robó también hay uno que ahora también roba. ¿Por qué? Porque viene de ese abuelo que robó y entonces es como una forma de honrarlo inconscientemente, ¿eh? Pero es tan cansado todo eso que para mi trabajo es poder identificarlo para que la persona pueda decir, es que ni soy el abuelo, ni soy el que curó, ni soy el que robó, ni estoy aquí, ahora, y todo aquello termina en mí. Es como poder que todo vaya ya terminando, más que continuando, terminando, ¿no? Entonces, yo creo que expresa muy bien la visión sistémica, ¿no? Por esto está bien parado, es decir, realmente nunca sabes las consecuencias que ha tenido. Van más allá de ti, vienen de más atrás y van más allá. Pero tu realidad es, quédate aquí. ¿Y qué de atrás estás llevando que por lealtad con él o inconscientemente estás llevando por él o estás queriendo arreglar por él? El que estropeó tantas cosas ahora está como leal con todos los estafados y no se permite prosperar. Esto también se ve en sistemas, en investigaciones, es muy curioso, no tiene ninguna gracia. Ninguna. Es loco, que hay una cosa biológica y sistémica compensatoria, pues que hace un poco esto, ¿no? Que como vengo de ahí y hubieron unos perjudicados, todo esto sin ¿se puede ayudar a repetir o a compensar? O a compensar, hay compensaciones, es decir, pues no me permito la riqueza y ¿por qué? Y el síntoma es, no sé qué me pasa, que no puedo conservar lo que consigo, pero yo no sé por qué. Y vemos cuánta gente perdió lo que tenía porque este abuelo hizo esta maniobra en el banco o en la obra y tantas personas quedaron sin cobrar o perdieron sus ahorros más atrás, ¿no? Y como cuando ponemos en las figuras a todos los que perdieron aquello y al abuelo, la persona lo que necesita es dejar con aquellos lo que es de ellos. Veo vuestra pérdida y veo vuestro enfado y veo vuestra historia. Abuelo, esto tiene que ver contigo y esto termina en mí porque estoy compensando. Unos
haciendo como el abuelo, otros no permitiéndose que les vaya bien como los que quedaron estafados, y todo a nivel muy inconsciente, ¿no? Porque es tan sistémico, todo está tan unido y encima nos pasa por detrás, en el trasfondo, ni siquiera lo podemos ver, ¿no? Para mí es tan interesante sacar el trasfondo a la luz para que no haya sombra. No puede haber una luz sin sombra, ¿no? Con el sentido de que tanto ruido sistémico esté de alguna manera teniendo resonancias en nosotros que ni ellos necesitan, bueno, no necesitan mi lealtad, los que lo perdieron todo no necesitan mi lealtad tampoco, si fuera que eso lo repara, pues, pero no lo repara, es como una cosa, es como un bucle que funciona solito. Entonces para mí es un poco desvelar ese funcionamiento para que pierda fuerza, porque tiene más fuerza de la que parece, ¿no? Gracias por tu atención. Es como desvelar el truco de un mago, ¿no? Que ya no hay truco, ya no Exactamente. Para mí es un poco cuando voy entendiendo y viendo es como desvelar un mecanismo que está funcionando y que nos está generando, sin saberlo, un movimiento y una inercia más allá de nosotros. No somos tan libres como creemos y yo he visto profesiones que están intentando reparar muertes de atrás, ¿no? Especialmente enfermeros, médicos, psicólogos que intentan reparar muchas cosas que pasaron detrás y que cuando esto lo ven, su forma de ejercer su profesión suelta intensidad. Está más libre. Está más libre de aquí. Exactamente. Bueno, también hay una parte que a lo mejor soy médico porque fue mi padre, ¿no? O fue mi abuelo. Sí, esa es la parte más lineal que uno puede rescatar. Hasta ahí uno sí lo puede ver. Esto ahí hay conciencia y hay pues una resonancia o hay una obligación familiar, hasta ahí sí. Y la parte a la que llega este trabajo es un poco las partes a las que no eres tan consciente, ¿no? Y tanto mi abuelo como parte de mis tíos o los hermanos de mi abuelo murieron en la guerra o vinieron muy enfermos de ella y no pudieron curarse porque no tenían recursos, ¿no? Y delante aparecen los médicos y los enfermeros que intentan curar delante a los que no pudieron y que no quieren curar delante a los que no pudieron, a los que no se salvaron detrás. Por eso es tan interesante con las figuras poner a los que murieron atrás y a los que intento salvar ahora adelante, que son los clientes, ¿no? Para poder decirle a los clientes, vosotros no sois ellos, con lo cual dejo de intentar salvar a mi sistema en vosotros, por respeto, porque ejerzo mi profesión con una intensidad que ni estos merecen ni a los otros les sirven. Entonces, muchas veces solo poner esas escenas hace que uno se quede como mucho más centrado en qué es mío y cómo es verdad que tengo una intensidad extra y un magnetismo extra con algo que no es tan propio, es que me apasiona mi vocación. A veces es que estás queriendo preparar algo que ni siquiera está delante de ti. Así de loco es, ¿no? Pero también se puede, la persona lo reconoce cuando lo tiene delante, ¿no? Mentalmente no, pero en la imagen y cuando habla con unos y con otros siente que algo se ordena o algo se remarca. Eso es lo bonito, comprobarlo, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo, comentar algo por ahí? ¿Qué son reclamaciones? ¿Y usted, señora? ¿Usted ya le compartir algo? Algo habrá visto, algo habrá visto. ¿Ya conoce algo? No, yo conozco algo porque esta señora me sacó de un hoyo, entonces claro, hace ya mucho tiempo. Pero aquí hay una que quiere hablar y seguro que va a ser mucho más interesante de lo que yo diga. La que del hoyo sonaba. Venga, lo del hoyo sonaba. Perdón. Buenas. Yo lo que me estoy preguntando es, que supongo que aquí bastante me lo podrán decir y vosotras, es que a través de la pantalla, cuando son casos, yo he hecho alguna constelación familiar en mí, he estado presente en otras y hay reacciones muy potentes y claro, a través de la pantalla, ¿cómo se sostiene eso? Es que es algo que os estaba escuchando y claro, yo vivenciándolo es tan fuerte que digo, y estando sola me ponía yo en la situación, ¿cómo me sostienen y cómo me sostengo? Entonces a ver si me pudierais dar un poquito de luz. Personas que han tenido la experiencia precisamente, ¿no? Bueno, yo por mi parte decir que
quizás un trabajo online y un trabajo con figuras no es para todo el mundo ni para todos los asuntos, ¿no? También va a depender mucho del facilitador y del terapeuta. Yo soy psicóloga y terapeuta, también tengo cierta especialidad en trauma, y he hecho algún trabajo donde puedo detectar un poquito qué tipo de emoción puede estar habiendo ahí, ¿no? Porque el contacto visual es muy potente, no puedo ver si la persona está respirando o no, ¿no? Entonces, lo que sí que es interesante es saber bueno, que en la fase inicial, donde se está haciendo esa entrevista y donde se está viendo síntomas, ahí es donde uno tiene que estar un poquito haciendo la valoración y hacer ese trabajo con esa persona, de qué tipo, ¿no? Para ver si hasta dónde se va entrando o no. Por mi parte, confío mucho que si vamos avanzando y la persona va avanzando conmigo, posiblemente si hay emociones, vamos a poder sostenerlas juntas, ¿no? Donde el trabajo en constelaciones no es tan emocional, aunque hay emociones como todas las vivido muy intensas, pero de la misma manera, si yo le digo a la persona, después de que exprese esa emoción, afloja un poquito esa emoción y abre los ojos, sigue mirando la imagen, ¿no? Como que hay partes, hay recursos, ¿no? Pero para esto hay que saber, ¿no? Por eso yo no haría quizás constelaciones online, yo no sé si yo las haría, me refiero a recibirlas, no lo sé, ¿no? Por eso un poco funciona tanto el boca a boca, un poco, ¿no? Porque necesitamos un poco como una intuición o una garantía un poco que no la hay de alguien que sientas que te puede acompañar, ¿no? Pero efectivamente, gracias a esta pregunta, poder contestar sí, no siempre es para todos los tipos de trabajo, ¿no? Para temas muy traumáticos que es mejor hacer presencial o estar en grupo o algo presencial. Y el tema online también tiene sus límites, ¿no? También, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero el facilitador tiene que saber detectar un poquito esto en la primera entrevista, ¿no? Bueno, gracias. Y yo creo que también, por supuesto, todo lo que ha dicho Isabel, ¿no? Tal cual, ¿no? Pero también hay que tener la experiencia, ¿no? Porque yo sí que me he encontrado personas normal, porque yo he sido la primera que me he resistido a trabajar online. Yo fui la primera a resistirme, con lo cual entiendo perfectamente todo lo que se ponga delante resistiéndose. Pero es un poco, y para yo poderlo hacer, también primero me puse yo como en el otro lugar, ¿no? Yo creo que también depende mucho del terapeuta, hasta dónde puede sostener, aunque sea online. A veces el hecho de estar en casa facilita porque tiendes a la persona en su propia cama y la dejas ahí descansando con una visualización donde se ha podido hacer el viaje. Y la verdad que la online también tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, bueno, es tener también la experiencia. Yo siempre digo lo mismo. Una vez que se tiene la experiencia, uno ya puede decidir, pues me gusta o no me gusta, ¿no? A mí se me ha dado el caso de personas que puedo ver en Málaga directamente presencial y me piden online desde que probaron la online, cuando la primera vez no quisieron la online. Y una vez probada, Ana, no, yo online. Entonces, bueno, un poco lo que está diciendo ella y un poco lo otro, ¿no? Abrirse un poquito ahí. Bueno, pues no hay preguntas. ¿Alguna que tú tengas todavía? En el tintero. Bueno, yo quería también poner en valor aquí que el libro tiene una parte teórica y una parte práctica. Y la práctica me parece muy interesante, porque es como poder ver, como si uno pudiera por una mirilla entrar a una sesión y poder ver lo que se hace y cómo se hace, ¿no? De la mano de Isabel, porque son casos prácticos de las formaciones, ¿no? En este punto agradecer a las personas que son reales, además. Que son reales y que fueron tal cual, ¿no? Entonces, bueno, esto es un lujo, porque de repente estás viendo a un terapeuta trabajar en sesión, y no a cualquier terapeuta, a Isabel, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece algo que aporta muchísimo. Y cuando nosotros nos planteábamos para quién va dirigido este libro, ¿no? Podíamos pensar en un principio que iba para terapeutas, para personas que acompañan, que están en todo lo que, todas las
ramificaciones del acompañamiento personal, ¿no? Pero realmente a mí me gustaría ampliar y decir que no es un libro solamente para terapeutas, que el hecho de tener los casos prácticos hace que cualquier persona se pueda acercar y mirar por una mirilla qué es lo que ocurre y cómo se trabaja. Y que me he encontrado la sorpresa de que amigas mías incluso me han dicho, sin tener ni idea de constelaciones, me han dicho que lo han podido leer bien, que se tienen que releer algunas cositas porque son muy profundas, pero que se le abre un mundo que desconocía, ¿no? Entonces es como para toda persona que sienta un poquito esta resonancia, ¿no? Y bueno, y yo quiero, ya por decir algo así, pero mira lo que pasó con tu padre, ¿no? Porque, claro, nos hemos encontrado muchas personas cercanas a nosotras que han querido leerlo y dicen, bueno, pero sí que un poquito técnico, un poquito de constelaciones. Pues no, nos hemos sorprendido porque hay muchas personas que se han acercado desde otro lugar y han podido, nos han hecho devoluciones súper bonitas. Cuéntame tu padre, Ana. Bueno, mi padre no me molesté ni siquiera en mandarle el libro. Mi padre tiene 87 años, está muy espabilado y hace sus 2 kilómetros diarios andando, lee mucho, sabe de tecnología, sobre lo que más me gusta. Pero nunca me imaginé, porque el tema de la psicología para él es una psicología catedrática, ¿no? Un poco en otro plano, ¿no? Entonces, bueno, se enteró de que había escrito el libro porque se lo comenté un poco de pasada y como es tan... lo pidió por internet por Amazon. Y entonces pues es que es muy aplicado y entonces dice que a leerlo y a subrayarlo, ¿no? Y dice, para poder hablar contigo estoy un poco aprendiendo parte del vocabulario que usas, porque ahora sé que además de ser mi hija eres facilitadora y que haces constelaciones familiares, que acompañas a otros a que escuchen en sus síntomas si hay algo del pasado que necesite ser resuelto y que es una forma de actualizarles para que así puedan estar más en el presente. Y digo, no me lo puedo creer. Digo, que la ha presumido mi padre. Y bueno, me sorprendió mucho porque se leyó los casos, ¿no? Hay un caso que es de la guerra civil, que es muy fuerte también, de una película que hubo ahí, una clienta, ¿no? Que hablaba de su abuelo como vivió la guerra civil en el campo de batalla, ¿no? Y él leyéndolo pues recordó, dices, pues fíjate que yo ni me acordaba de cómo me afectó a mí la guerra civil. Yo solo tenía 2 añitos cuando crucé con mis padres la frontera y andando, y la verdad es que recuerdo que se me había olvidado el miedo que vi en mi padre cuando cruzamos la frontera sin saber dónde iba. Y dice, y leyendo esto pues me doy cuenta, ¿no? de que bueno, pues de que efectivamente hay como emociones o historias que pasan en la historia familiar que uno olvida y que pueden quedar dentro, ¿no? Porque luego he recordado en mi vida otras veces cómo ha resonado dentro de mí esa sensación de miedo por otros motivos que me estaban siendo tan urgentes, pero que cuando tengo que traspasar un poco una frontera en mi vida, pues a veces resuena un poco ese tipo de miedo, ¿no? Que no tiene que ver con las fronteras de ahora, sino con las que tuvieron que cruzar allí, ¿no? Entonces, bueno, me pareció fascinante, me pegó una sorpresa enorme porque lo leyó de pe a pa, los casos, los subrayó y me habló en mi vocabulario, todo por WhatsApp, ¿eh? Es divino, así que, bueno, con esto lo que decía Ana, efectivamente creo que se puede entender, ¿no? Personas que quizás nunca han estudiado un poco este trabajo y que los casos prácticos ayudan a entenderlo, porque si no es como raro, es como muy teórico, ¿no? Y los casos que están un poco con el diálogo, las figuras, la resolución y luego hay unas reflexiones finales en cada uno de los casos para explicar un poquito por qué he hecho el abordaje, ¿no? Desde ese lugar, por qué le he pedido que ponga una figura para esta parte de la historia familiar y no otra, explicando un poco especialmente, creo que es interesante las reflexiones después de cada caso, ¿no? Que se invita un poco a ver cómo puede llegar a pegar un salto las lealtades. A veces no pasan tanto de padres a hijos, sino más bien de abuelos a hijos. Vemos que las lealtades no es tanto, muchas veces pegan este salto, aunque no conozcamos a nuestros abuelos, parece que tienden más a que en las generaciones de los padres ellos quedan como más dormidos, más mudos a lo que ocurrió, y que aquello que no fue resuelto, que generó miedo, vergüenza o dolor, tiende un poco a quererse filtrar por las generaciones de adelante, que es con las que trabajamos más bien. Y bueno,
con esta anécdota de mi padre, al que le agradezco la vida, por cierto, y a mi madre también. Pues yo creo que por mi parte lo podemos dejar, a menos que me quede alguna cosita más. Yo agradecerte de nuevo el apoyo para hacer este librito juntas y haberme sacado de la cueva de bueno, poder ofrecer lo que hemos creado juntas, ¿no? Ha sido muy bonito. Ya por el segundo, ¿no? Bueno, este está aquí, sí, pero bueno, lo que quiera aparecer que aparezca, pero que no cueste tanto trabajo. Ha sido fácil, ¿eh? Ha sido complicado y fácil a la vez, yo creo que es una buena señal. Lo hemos disfrutado durante todo el proceso, porque además aprovechábamos para vernos, para compartir nuestras cosas y después pues nuestro ratito y un día a la semana era como nuestro té y nuestro café. En el último momento ya cuando estábamos con la editorial que ya teníamos que ir a unas fechas y eso fue cuando... Estresante. De repente se pone la cosa seria. Eso, porque nosotros no lo estábamos pasando muy bien. Dice, bueno, esto va de ganar dinero. Sí. La editorial. No, sí. También gracias a esta editorial que ha apostado pues directamente por nosotras, ¿no? Y efectivamente son exigentes en el sentido de que miran el proyecto y les tiene que sonar muy bien y luego eso Hombre, yo, como cualquier editorial, recibo muchísimos manuscritos originales y los filtran y los miran, los remiran, tienen Muy agradecida. un equipo de profesionales para dar el visto bueno a un libro. No, esta editorial en concreto no saca cualquier libro. Eso lo sé yo. Bueno, muy agradecida. Fue la parte así como más de ritmo, más... Claro, nosotros nos veíamos una vez a la semana y nos tomamos un cafelito y eso, y claro, llegó un momento que... Pero muy agradecida, porque una privilegiada en ese sentido. Bueno, desde aquí invitaros a todos los que todavía no lo habéis conocido y sobre todo si hay algún síntoma muy pesado, porque mirar por mirar, yo lo digo muchas veces, si algo funciona no lo toques. Pero si de verdad hay algo que se repite y es muy pesado, pues acceder un poquito a mirar de una manera sistémica te puede abrir un poco, digamos, como un lugar donde a lo mejor es que no se ha mostrado, no lo tienes a la vista, ¿no? Entonces puede ser interesante no normalizar sensaciones o síntomas que son muy pesados y que no nos permiten transitar el rato que estemos aquí, por lo menos sin cargas demasiado pesadas, ¿no? De que se puedan aligerar. Por ahí yo invito a no normalizar el dolor. Y ahí también. Por parte de la librería, deciros, el libro lo podéis comprar evidentemente, pero que no hace falta que bajéis y subáis, lo cogéis de por aquí, ellas lo pueden firmar y a la salida pagáis, ¿vale? Gracias.